Venimos hace varios viernes en este tema de retomar el rumbo. Comenzamos allá en septiembre, ¿verdad? En el mes de septiembre, ya llevamos mes y medio con este tema de retomar el rumbo, ¿verdad? Y vimos que en aquellos días analizamos un poco la situación de las familias, ¿verdad? De que las familias se han desintegrado, que las familias están emproblemadas, hay discordia, hay pleitos, hay envidia, hay desaciertos, es decir, solo el interés, el puro interés, el amor casi que se ha extinguido, el amor de veras. No me refiero al pasional, no me refiero a los sentimientos, no me refiero al sexo, no me refiero a eso, no. Me refiero al verdadero amor, como el de la mamá con sus hijos. Ese es el verdadero amor. El de la mamá, el amor que la mamá le tiene a sus hijos. Que no importa cómo se comporte su hijo, la mamá lo ama. O la ama, en el caso de la señorita, de la muchacha, de las mujeres. Como el amor de Dios. Que aun cuando nosotros somos terriblemente rebeldes y queremos ser soberanos en nuestra vida, Él nos da un día más cada día, nos da oportunidades. Así es Dios. Entonces vimos que la iglesia y la familia, o al revés, ¿verdad? Las familias y las iglesias han ido perdiendo el rumbo. Porque ahora, hermanos, mucha iglesia está enfocada en el dinero, en quitarle el dinero a los hermanos, ¿no? Busca. Allá en San Salvador yo me doy cuenta, hermano, mucha iglesia es un gran show, luces y bailes, y ahí en el púlpito. ¿Por qué? Porque es lo que a la gente le agrada, y ahí recogen la ofrenda y recogen dinero. Ese no es el propósito de la iglesia que Jesucristo fundó. Ese no es el propósito que Jesús le dio a la iglesia, hermanos. Es adorar al Señor, edificarnos entre los hermanos y ayudar al necesitado. Ese es el propósito. Predicar el evangelio. Ese es el propósito. En la iglesia primitiva leemos en Hechos de los Apóstoles que todos se ayudaban, todos los de la iglesia primitiva se ayudaban, se colaboraban, eran un solo sentir, había en armonía, estaban todos juntos y había comunidad. Pero hoy en muchas iglesias no hay comunidad. Cada quien llega por su interés, ¿verdad? A ver qué nos van a dar, a ver qué van a regalar. No, hermano, busquemos a Jesucristo, a Jesucristo. Y ahí pues empezamos a ver que la guía correcta, hermano, para volver al rumbo, para volver a hacer la iglesia, la familia y la iglesia que Dios quiere, está en la Biblia. Hay que leer la Biblia. No hay otro libro que nos pueda orientar de mejor forma que la Biblia. Claro, en estos tiempos mucha gente critica la Biblia. Critica la Biblia. Que esa no es, que eso lo escribieron hombres, que esa le han quitado el libro, y que cualquier cosa que dicen. Pero, hermanos, siendo transparentes con nosotros mismos, por lo menos yo, hermanos, yo estoy firmemente convencido de que esta es la palabra de Dios. Y aquí está la mejor manera de llevar nuestra vida. No hay. Esta es la ruta. Aquí está la ruta en la Biblia. En estos 66 libros, que es el compendio de toda la voluntad del Señor que quiere que conozcamos. De manera, hermanos, que si usted quiere enderezar su vida, si usted quiere enderezar su familia, si usted quiere que la iglesia donde usted asista vaya por mejor camino, el camino correcto,
Lea la Biblia. No se deje llevar por los pensamientos de hombres. Dice Jeremías que el corazón del hombre, de todos los hombres y de todas las mujeres, es mentiroso, es perverso y de continuo busca el mal. De manera, hermano, que usted no puede confiar así en decisiones espirituales, en decisiones que son de vida, o sea, de la ruta de vida. Usted no puede confiar en hombres. Lea la Biblia, escuche la Biblia. Si no la puede leer, escúchela. Hoy hay tantas formas de poder escuchar la Biblia. Escúchela, póngale atención. Ahí está lo que Dios quiere que hagamos para volver al rumbo, retomar el rumbo. Y así hemos continuado, hermanos. Los otros viernes vimos volver al mejor camino y veíamos en aquellos días, hermanos, que el mejor camino, bueno, la Biblia lo enseña, es obedecer a Jesucristo, obedecer lo que la palabra de Dios dice. Luego vimos que había que volver al diseño de Dios, y el diseño de Dios, hermanos, es que el hombre fue creado para adorar a Dios. Para eso fue creado. Pero el hombre se desvió. Y ahora, a esta altura, a 6,000 años desde que Adán existió, pues todo se ha torcido. Pero el plan de Dios es que todos le adoremos, que usted y yo le adoremos. Ese es el propósito primordial. Y dentro de ello está obedecer. Y vimos también que Dios diseñó el matrimonio, un hombre, una mujer, y ambos se van a unir, se van a dejar a su papá y a su mamá y serán una sola carne. Ese es el diseño de Dios, hermano. Ese es el diseño de Dios. Las familias que están todas amontonadas y que ahí vive la suegra y la hija y la nuera y vive hermanos, hay líos. Es complicado. Es bien complicado porque cada uno jala por su lado. Así es la naturaleza humana. Por eso Dios sabiamente dijo: por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola cosa hasta que la muerte los separe. No hay tal cosa del divorcio, hermanos. En la Biblia no está eso del divorcio. Y así hemos ido avanzando. Y por ejemplo, el viernes anterior vimos que Dios transforma. Vimos allá en Jeremías, en el capítulo 18, versículo 6, que nos habla del alfarero, que Dios le va dando forma, y si la pieza, esa olla o ese barro, ese jarrón se quiebra, ¿quién mejor que el alfarero para que lo vuelva a formar? Y Dios nos da la oportunidad, cuando nosotros nos perdemos en la vida, en el transcurso de nuestros años, hermanos, la única manera de encontrar la ruta correcta es en las manos de Dios. No hay otra manera. No se deje llevar por pensamientos de hombre, porque va a ir por el lado equivocado. Sigamos la Biblia. Aquí está el camino, en la Biblia. Cuando alguien le diga: mire, este versículo dice así, y no contradice ninguna otra parte de la Biblia, ese es el camino. Pero si alguien le habla de un versículo y por otro lado está que se contradice, ese no es el camino. Porque Dios nunca se contradice. Dios nunca ha cometido error. Dios nunca se ha equivocado, nunca. Y así está la palabra de Dios. Esta es la manera correcta. Y hoy, hermanos, vamos a dedicarnos, bueno, hemos leído en Josué capítulo 24, versículo 15, y leímos que dice de esta manera: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos
a Jehová. Hermano, el papá y la mamá en cada hogar son los sacerdotes de ese hogar. Primeramente el papá. A falta del papá es la mamá. Es la que tiene que llevar las riendas de ese hogar. No es el hijo mayor, no es la hija mayor, no, es la mamá la que tiene que llevar las riendas, porque ella tiene la autoridad de parte de Dios. Ella la tiene, o el papá la tiene. A falta de que el papá no está porque murió, porque se fue y huyó, formó otro hogar irresponsablemente, o porque es borracho, porque es drogadicto, porque si no está el papá, es la mamá. Pero la autoridad la tiene papá y mamá. Ellos son los que deben llevar las riendas del hogar, aunque no aporte dinero, aunque sean los hijos los que manejen el dinero. En el diseño de Dios es papá o mamá los que llevan esa responsabilidad. La responsabilidad espiritual comienza en casa, no es en la iglesia, es en casa, porque en la casa todos los días está papá y mamá. Los padres son llamados a ser ejemplos vivos de fe para sus hijos. Voy a ponerle ahí Deuteronomio, ya lo hemos visto en algún momento, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice así: esta es la autoridad que Dios le da al papá y a la mamá. Con este versículo, si usted no está haciendo, si yo no estoy haciendo mi rol como dice la Biblia, mi familia va a tener problemas. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy, es Dios hablando, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ese es un mandato que Dios le da a papá y a mamá. Si no lo hemos cumplido, esforcémonos. Usted y yo, esforcémonos para hacerlo como Dios dice, y las cosas se van a corregir, se van a comenzar a enderezar. Al hacerlo como Dios dice, las cosas van a comenzar a mejorar, van a comenzar a cambiar para bien, porque Dios nunca se equivoca y Dios cumple lo que Él promete. Mucha gente, yo he escuchado mucha gente que dice que Dios ha sido fiel conmigo. Discúlpeme, pero esa expresión no es correcta. Dios es fiel a lo que Él dijo que iba a hacer. A eso es fiel. No a los caprichos del corazón humano, no. Porque imagínense qué lío sería, qué complicado sería. Bueno, Él es Dios, ¿verdad? Pero qué complicado es que allá un borracho dice: yo quiero esto, y que Dios me lo va a dar. Y allá alguien que no es borracho pide lo otro. No, son caprichos del corazón, no. Por eso el apóstol Juan dice en su carta, en su primera carta, que todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios va a ser hecho. No es conforme a la voluntad mía ni a los deseos míos. Dice en Salmos 37:4 que si yo me deleito en Jehová, si yo me deleito en Él, le obedezco, vengo a los cultos, le canto alabanzas, le sirvo, estoy apoyando la obra de Él, me deleito, entonces concederá las peticiones de mi corazón. Cuando yo me deleite en Él, no es cuando me surja el capricho y diga: no, yo quiero tal cosa. No, es que Dios es Dios. Es que Dios es Dios. La gente piensa que lo puede manipular.
No es así. Dios no es así. Dios es el Señor. Él es el creador. ¿Cómo va a creer que la criatura va a venir a darle órdenes a Dios? No. Nosotros somos criaturas. Y por misericordia de Él, muchos de nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios. Como lo dice Juan 1, 12 y 13. Por la misericordia de Él, que Él vino, quiso venir y Él pagó en aquella cruz la deuda que debíamos. Por eso, ahora Él nos adopta como sus hijos. Y aún los hijos deben obedecer a su padre. No es que porque ya somos hijos de Dios y el Señor va a hacer lo que a nosotros se nos antoja. No, Señor, no es así. Él es Dios. No se olvide de eso. Él es el creador. Él es el que gobierna. Y es la voluntad de Él la que se cumple. ¿Cómo nosotros, como papá y mamá, cómo nosotros, hermanos, podemos volver a que nuestra familia ande en el camino derecho? Si nuestros hijos ya son borrachos, son padres de familia, y muchos son malcriados, no respetan a papá y a mamá, ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos nosotros darle ese ejemplo? Bueno, en una familia donde papá o mamá nunca oran, nunca lee o escucha la Biblia, ¿cómo va a esperar que sus hijos se porten bien si no ve el ejemplo? Nosotros queremos que nuestros hijos se porten bien. ¿Cuál es el ejemplo que le estamos dando? El mejor ejemplo, hermanos, es leer la Biblia. Que nos vean ahí cada mañana, cuando ellos se levantan a hacer su actividad, unos a trabajar, otros a la escuela o al colegio, otros ahí que se quedan en casa, que nos vean rindiéndonos a los pies de Jesucristo. ¿Cómo le podemos exigir a alguien que se porte bien si nosotros como papá y mamá no lo estamos haciendo? ¿Es imposible? Es imposible. Los padres, si los padres modelan lo que predican, lo que dicen, mira, anda a la iglesia, y el papá no va a la iglesia, se va al fútbol, se va con los amigotes. ¿Cómo? Eso, el papá es el primero que tiene que venir, la mamá es la primera que tiene que venir en el tiempo, bajo oración, bajo evangelismo, bajo el buen testimonio. Los hijos van a ir cambiando. Es dando el ejemplo. Otra manera es, hagamos el altar familiar. Hagamos el altar familiar. ¿Qué es el altar familiar? Hermanos, es después de cena, cada uno, bueno, hoy uno cena por allá en la cama, otro cena allá viendo el celular, otro cena por aquí frente al televisor, y error. No, reunámonos en la mesa y comamos. Ese es el diseño de Dios. Comamos. Y ahí, después de comer, abramos la Biblia. El que puede leer, que lea 2, 3 versículos, un capítulo si quiere. Que lo lea despacito. Despacito. No lo comente, porque cada uno tiene su manera de ver. Solamente leerlo. Solamente leerlo. Y en una oración pequeña. Ese es el altar familiar. Que la familia se reúne alrededor de la mesa y lee la Biblia. Eso es el altar familiar. En el tiempo
en el tiempo, eso va a ser bendición. Porque aunque el hijo tenga 35 años o tenga 40 años y ve que ya pasaron 6 meses, pasó año y medio y estamos leyendo los versículos día con día, eso va calando en la mente, va. No es que el primer día ya ellos ya van a pensar en Dios, no, toma tiempo. Si tiene 40 años, imaginen cuánta maldad hay en su mente, cuánto vicio hay en su mente, y de un día para otro va a cambiar. No, déjele todos los días, pero no es fácil, porque hay que tomar ese hábito de ir todos los días. Leamos el versículo, todos los días. Enero, febrero, marzo, abril, llega diciembre y luego el siguiente año, leamos el versículo, enero, febrero, marzo. Si usted logra ese hábito con su familia, que estén ahí los hijos, y si hay nietos, los nietos, y si hay bisnietos, también los bisnietos, hermano, va a cambiar su hogar. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestro hogar cambie, que nuestro hogar vaya mostrando la luz de Jesucristo. Eso es lo que Él quiere, es de la voluntad de Él. Otra manera de restaurar es que los temas espirituales, que no sea otro el que los enseñe. No, hermanos, debe ser usted como cabeza de hogar. Y si no sabe, pregunte, busque a alguien con autoridad y de buen testimonio. Y entonces diga, mire, yo ¿cómo puedo hacer? Quiero comenzar a guiar a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi esposo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasos debo seguir? Si usted no lo sabe, pregunte. Busque esa consejería, ese consejo, búsquelo. Y si lo busca, preocúpese por hacerlo realidad en su vida, en su familia. No deje que otro extraño, que no es papá ni mamá, le enseñe las cosas espirituales a sus hijos. No, es usted el llamado, pero usted tiene que prepararse, buscar, leer la Biblia. Si no la puede leer, busque la ayuda. Si no la puede comprender, busque la ayuda. Si no tiene el hábito, busque cómo hacerlo, busque la ayuda. Para eso estamos los pastores, para apoyar en ese sentido, para apoyar a la familia, al cabeza de hogar, para que el hogar, la familia vaya en el camino. Busque andar en el camino derecho, en el camino de Dios. Voy a ponerle aquí 3 versículos. Voy a ir primero, ustedes ya los han escuchado, los conocen, pero son apropiados para tomarlos en cuenta en esta noche. Proverbios 22:6. ¿Qué nos dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es el diseño de Dios, que al niño, al pequeño. Por eso hemos leído Deuteronomio 6, que dice que nosotros debemos hablarle de Dios a nuestros hijos al salir, al regresar, al levantarse, al acostarse, que debemos enseñarle de Dios. Dice aquí, instruye, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hermanos, este versículo cae para muchas aplicaciones. Hoy lo estoy usando para el uso de la Biblia, pero también, hermano, puede que usted le enseñe una profesión a su hijo. Enséñele para que no sea otro el que le enseñe, sino que usted es el llamado a enseñarle a su hijo.
a poner un clavo, a arreglar el grifo, a arreglar el techo. Usted puede enseñarle. Es usted el llamado. Y si usted, la profesión que tenga, enséñesela a su hijo. Por eso, como Iglesia Bautista, con la ayuda de Dios, cuando tengamos ya aquel lugar allá y comencemos ya pasado un buen tiempo, que ya hemos pagado el terreno y todo, vamos a construir talleres para enseñarle a sus hijos una forma de vivir, que aprenda a ganarse el dinero honradamente. Eso queremos hacer. Eso queremos hacer porque hace falta. Porque hoy hay muchos jóvenes, hermanos, que no hayan que hacer, solo el celular. Y de ahí, bueno, ni han aprendido a leer bien. Es parte de lo que la Iglesia Bautista quiere hacer en este lugar. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartarán de él. Voy a ponerle ahí también primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo dice en el capítulo 4, versículo 12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, usted puede dar un buen testimonio. Usted no necesita titularse o ir a un colegio teológico para dar un buen ejemplo. No lo necesita. Usted puede hacerlo leyendo la Biblia y obedeciéndola. Eso es todo. Usted puede hacerlo. Por eso el apóstol Pablo exhorta aquí a Timoteo, que era un muchacho, bueno, en ese tiempo era joven y tenía estaba al frente de esa congregación y había muchos ancianos. Y él dijo, le dio ánimo a Timoteo, que nadie, ninguno tenga en poco tu juventud. Hermanos, miren, cuando la Biblia habla de ancianos, no se refiere a viejo, no se refiere a una persona de 70 años, porque hay personas de 70 años que son necios, no quieren obedecer a la palabra del Señor. Hermanos, cuando la Biblia habla de ancianos, habla de sabiduría. Puede ser un joven de 30 años, de 25 años, de 35 años, con sabiduría de la Biblia, que le está dando el consejo a un anciano necio que no quiere rendirse a los pies de Cristo. Ese es un anciano, bíblicamente hablando, el que tiene la sabiduría. No porque ya tiene canas, estamos seguros de que esa persona es íntegra, es honesta. No, hombre, si hay tanto viejo verde que anda para arriba y para abajo, no. Por eso el apóstol Pablo dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y para terminar, hermano, voy a poner este versículo, Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 12. Y se lo voy a leer, y ahí está en pantalla también. Dice así. Dice Pablo a los Efesios: y él mismo, es decir, el Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, el propósito de Dios es que todos aprendamos, que todos nos edifiquemos. Jóvenes,
personas de pocos años y personas de muchos años, hombres y mujeres, pobres y adinerados, de toda clase de personas. El Señor quiere, la voluntad de Él es, primero, que todos sean salvos. Es lo que Dios quiere. Pero muchos no quieren aceptar el regalo de Jesús, no se quieren rendir a los pies de Jesús, no quieren dejar su mala manera de vivir, les agrada esa mala manera de vivir, no quieren, y deliberadamente dicen, no, yo no. Ay, cuando me porte bien, nunca va a suceder. Si el inconverso nunca se va a portar bien. Así que, mis hermanos, usted que es cabeza de hogar, usted que Dios le regaló esos hijos, 1, 2, 3, 4, los que sean, Dios se los dio, se los encargó, Dios le está dando a usted la responsabilidad de guiar a esos hijos al camino correcto. No lo hemos hecho bien, ni modo. Hoy pidámosle sabiduría a Dios para que Él nos ayude a restituir, a corregir aquello que no hicimos bien. No importa la edad, hermanos, Dios puede mover voluntades. Así como movió el corazón del hijo pródigo, que llegó el momento y dijo aquel, de verdad que me gasté todo y ahora tengo hambre y no tengo más que esa comida de los cerdos. Los obreros, los trabajadores de mi padre están comiendo mejor porque ellos no pasan hambre y yo sí. Y el hijo pródigo estaba razonando, estaba reaccionando, estaba usando el razonamiento y dijo, hasta aquí llego, voy a ir a mi padre y le voy a pedir perdón, le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, úsame como a uno de tus jornaleros, es decir, contrátame como un obrero tuyo. El padre no hizo eso, sino que lo mandó a bañar, lo vistió, le puso un anillo, hizo un banquete, porque es su hijo. Así va a suceder con su hijo y mis hijos, hermanos, si vuelven a los pies de Cristo. Y ese es el propósito de esta noche. Tus hijos necesitan tu ejemplo, papá y mamá. Padre, gracias